Vamos a ver cómo manejamos las insulinas en el paciente que tiene diabetes mellitus. Ahora, las insulinas se las vamos a dar al paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1. Es lo único que le podemos dar a estos pacientes. O se los podemos dar a los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2, lo primero que hacemos es dar metformina. Entonces, primero damos metformina. Ahora, si metformina no funcionó, entonces podemos dar las sulfonilureas o podemos dar los análogos del glucagon-like peptide 1, los análogos de las incretinas. Y ya si ninguno de estos funcionó, entonces ya damos las insulinas. O podemos, por ejemplo, agregar otro medicamento oral, como es, por ejemplo, podemos dar los inhibidores del cotransportador de glucosa y sodio. Así. Entonces, si tenemos un paciente con diabetes mellitus, primero damos metformina. Si la metformina no funcionó, agregamos sulfonilureas o los inhibidores los análogos del glucagon-like peptide 1. Y si esto no funciona, entonces ya cambiamos, por ejemplo, a insulinas. O podemos agregar otro medicamento oral, o podemos ya cambiar a los inhibidores del cotransportador de glucosa y sodio. Ahora, cuando damos insulinas, primero hay que saber que el paciente va a subir de peso. Porque si damos insulina va a promover la glucólisis. Y la glucólisis, cuando ya tenemos altos niveles de ATP, finalmente vamos a hacer síntesis de ácidos grasos. Entonces, el paciente que le vamos a dar insulina es un paciente que va a subir de peso. Ahora, generalmente empezamos dando insulina basal. Solamente insulina basal, o sea, insulina de larga duración. Ahora, cuando damos insulina de larga duración, queremos ver que los niveles de glucosa estén bien controlados. Si están bien controlados, ya quedó. Pero hay veces en donde no está bien controlado. Esto es, hay veces en donde la glucosa en ayunas está bien para una persona con diabetes, no para una persona normal, pero sí para una persona con diabetes, que es, digamos que la glucosa en ayunas está de 80 a 130 miligramos por decilitro, pero la hemoglobina glucosilada está alta, o sea, digamos es mayor a 7%. Entonces, un paciente que ya le dimos insulina basal, insulina de larga duración, y por un lado tenemos niveles de glucosa normales para este paciente que tiene diabetes, pero tenemos la hemoglobina glucosilada alta. Entonces, lo siguiente que hacemos es, vamos a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, que es, al paciente le damos una carga oral de glucosa y 2 horas después medimos la concentración de glucosa. Y aquí lo normal es que la glucosa sea menor a 180 miligramos por decilitro. Si hicimos la prueba y la glucosa salió menos de 180 miligramos por decilitro, seguimos dando así, solo la insulina basal. Pero si la glucosa salió más de 180 miligramos por decilitro, entonces, aparte de dar la insulina basal, agregamos las meglitinidas. Meglitinidas, como es, por ejemplo, repaglinida. Entonces, así. Ahora, de las insulinas de larga duración, tenemos, por ejemplo, Degludec. Tenemos, por ejemplo, Glargina. Glargina se da una vez al día. Se da una inyección de Glargina al día. Pero Glargina tiene riesgo de producir hipoglucemia. Ahora, obviamente, Degludec también tiene riesgo de producir hipoglucemia, pero Glargina tiene más riesgo que el riesgo que tiene Degludec de producir hipoglucemia. Pero a veces damos la NPH, que esta no es de acción larga, pero a veces se da NPH. Y la NPH se da 2 veces al día, pero la NPH tiene más riesgo de producir hipoglucemia que la Glargina. Entonces,
La que tiene menos riesgo de producir hipoglucemia es de Gludec, luego glargina y luego la NPH. Y cuando damos insulinas, generalmente damos una inyección. Damos una inyección de insulina de acción prolongada y vamos a dar 2 o 3 inyecciones de insulina ultra rápida. Ultra rápida es, por ejemplo, Lispro o Aspart. Pero obviamente no es las dos o tres en el momento, es con la comida. Entonces, cuando el paciente va a comer, le ponemos o se pone la inyección de insulina y luego cuando vuelve a comer se pone la otra inyección. Y así es más o menos el esquema. Entonces es una inyección de insulina de acción prolongada y 2 o 3 veces insulina de acción ultra rápida. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.